Buenas tardes, mis queridos hermanos, les saludamos en el amor de Cristo, deseando se encuentren gozando de las ricas bendiciones de Dios en medio de esta pandemia. Hermanos, oro al Señor para que cada uno de ustedes permanezca fiel en lo que ha creído. Les saludamos en el amor de Cristo y les invitamos a orar. Señor y Padre, te alabamos y glorificamos en esta tarde. Reconocemos, Señor, que la alabanza y toda la gloria y honra es para ti, única y exclusivamente. Recíbela con la gratitud de nuestros corazones y permite que lo que hoy hagamos, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Permite que tu pueblo, tu iglesia, permanezca firme, Señor, en lo que ha creído, que su fe sea fortalecida, Señor. Padre, recibe pues nuestra alabanza y nuestra gratitud. Te damos a ti gloria y honra en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el Salmo 95 y vamos a leer juntos los versículos del 1 al 7. Salmo 95, versículos 1 al 7. La palabra del Señor dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es digno, grande y rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de sus manos. Amén. Hermanos, buenas tardes. Vamos a entonar dos himnos para honrar nuestro Señor. Les invitamos a que nos acompañen ahí en casita. El primero es el 242, Cristo, nombre glorioso, número 242. Cristo
Dios les bendiga, amada iglesia, joven de Galilea. Es un privilegio de nueva cuenta estar con ustedes para compartir el mensaje, las escrituras en este día de enseñanza, miércoles, día de enseñanza. Voy a pedirle que usted a través de esta pantalla, a través de estas redes sociales, vayamos abriendo nuestras Biblias para comenzar la enseñanza del día de hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 30. Mateo capítulo 5, del versículo 27 al 30. El día de hoy vamos a tener un tema titulado Con los ojos puestos en la eternidad. Con los ojos puestos en la eternidad. Vamos a leer y posteriormente oramos para entrar de lleno en el tema. Dice así Mateo 5, del versículo 27 al 30. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a orar, hermanos. Señor, amado Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, para exponer este tema, para hablar tu palabra. Dios, yo te pido que hoy nos bendiga, Señor, en gran manera, que hoy pongas sabiduría y entendimiento en mi persona y sabiduría y entendimiento, Señor, en las personas que van a recibir esta palabra a través de estos medios digitales. No importa que no estemos presencialmente, tú nos has estado bendiciendo a través de estos medios, Señor, porque tu palabra no está presa. Te pido que nos fortalezcas en las escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿alguna vez alguien dijo que Jesús habló más del infierno que del cielo? Y alguien también dijo que todas las cosas que nosotros podemos saber acerca del infierno fue por las enseñanzas de Jesús. Vuelvo a repetir, alguien alguna vez dijo que Jesús habló más del cielo que del infierno y que todas las descripciones o todo lo que nosotros podamos saber referente hacia el infierno fue dicho por la enseñanza de Jesús. Estoy completamente de acuerdo, hermanos, estoy completamente de acuerdo. Jesús enseñó mucho sobre el infierno, describió mucho sobre el infierno. De hecho, quiero llevarnos algunas citas que yo le voy a decir, si usted quiere apuntarlas y después verificarlas. Jesús describió el infierno así: el fuego eterno, en Mateo 25, 41, el fuego eterno, el fuego que nunca se apagará, dice en Mateo 3:12, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará, dice en Marcos 9:44. En lugar de tormento y llamas, dice en Lucas 16:23. Y una de las descripciones más dolorosas, vamos a decirlo de esta manera, de las personas que lleguen a estar en ese lugar, dice Jesús en Mateo 13:50, el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vuelvo a repetir, Jesús describió el infierno como el fuego eterno, el fuego que nunca se apagará, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. En lugar de tormento y llamas, el lloro y el crujir de dientes. Es innegable, hermanos, que Jesús habló del infierno, habló mucho acerca del infierno. Y hay otra verdad monumental también. Jesús afirmó que muchas personas religiosas van a estar en el infierno. Muchas personas religiosas, hermanos, van a estar en el infierno. Más adelante, esta parte que vamos a leer de las Escrituras es una parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es extenso y aborda muchos temas.
Muchos temas bastante ricos que podemos explicar, solamente explicaremos una parte, con los ojos puestos en la eternidad. Jesús habló acerca del infierno. Cuando Él daba un mensaje y Él enseñaba a la gente, Él lo hacía con los ojos puestos en la eternidad. Él vino a salvarnos, no solamente vino a darnos consuelo en esta vida temporal, porque a veces estamos concentrados en el aquí y en el ahora. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo Dios me puede bendecir? Pero Dios vino a dar vida eterna. Él en una ocasión dijo que aunque estemos muertos, viviremos, hermanos. Jesús enseñó con esta perspectiva, con los ojos puestos en la eternidad. Y también Jesús enseñó, ya vimos las descripciones, algunas de ellas que Jesús hace del infierno. Y también Jesús dijo que muchas personas religiosas estarían en el infierno. Él dijo que iban a llegar en aquel día algunos que le iban a decir: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? No todo el que me llame Señor entrará en el reino de los cielos. Apartaos de mí. Esta es una de las citas más tristes, hermanos, que podemos encontrar en los evangelios. Y el Señor Jesús es el que le enseñó en este mismo sermón del monte más adelante, unos capítulos más adelante. Él también enseñó más adelante de este sermón del monte que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego que nunca se apagará, hermanos. Es impresionante las referencias que Jesús hace del infierno. Es impresionante. Pero hoy en día, hermanos, la iglesia moderna poco habla acerca del infierno. La iglesia moderna poco habla del infierno. Hoy tenemos muchos predicadores elocuentes, muchos predicadores que nos exponen el evangelio, pero no lo hacen con una perspectiva eterna. La gente necesita escuchar que hay un cielo, pero así como necesita escuchar que hay un cielo, la gente necesita escuchar que hay un infierno, hermanos. Jesús vino a dar un mensaje de consuelo. Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón. Vino a dar la vista a los ciegos, no solamente de manera literal, porque había ciegos que recobraron la vista, pero también había ciegos espirituales como nosotros que recobramos la vista y pudimos ver en Cristo el Salvador de nuestra alma. Pero no solamente vino a brindar el consuelo, hermanos. Dice la Biblia que debemos de predicar todo el consejo de Dios, no solamente unas partes. Y Cristo no solo vino a dar consuelo, repito, Cristo vino a advertir, hermanos, a advertir. Yo soy el camino y la verdad y la vida. En nuestro evangelismo solemos citar uno de los textos bíblicos más famosos, y creo que es el texto bíblico más citado en el evangelismo, que si nosotros creemos seremos salvos. Pero también dice la palabra de Dios, hermanos, que si no creemos en el Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Fíjense, hermanos, hoy en pro de la inclusión y la autoestima, en muchas iglesias ya no se predica sobre los temas que abordó Jesús de manera enfática. ¿Cuáles son los temas que abordó Jesús de manera enfática, hermanos? Jesús abordó el pecado, Jesús abordó la depravación del hombre y Jesús abordó el infierno. Pero hoy muchos predicadores rehúsan hablar de esto. Vivimos tiempos posmodernos donde la iglesia está enfocada en la inclusión, donde la iglesia está enfocada en la autoestima de las personas. Pero hermanos, Jesús estaba enfocado cuando enseñaba en la eternidad de las personas. Yo he venido para que tengan vida y vida eterna. Vida eterna, hermanos. Él nos quiere llevar a través de sus enseñanzas a una perspectiva más allá de lo temporal, más allá del aquí y el ahora. Ciertamente, repito, hermanos, la enseñanza de Cristo nos reconforta, nos alienta, nos consuela, pero la enseñanza de Cristo tiene una promesa eterna que va más allá de esta vida, y Jesús lo repitió una y otra vez en sus enseñanzas. Una vez alguien dijo que los predicadores debemos ser como personas moribundas, predicando a otras personas moribundas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno está moribundo, cuando uno ve cerca la muerte, hermanos, uno pone su mirada en la eternidad.
Pero mientras estamos sanos, esto muchas veces pasa, mientras estamos sanos no nos preocupa la eternidad, nos preocupa el aquí y el ahora. Pero cuando estamos en una situación cercana a la muerte, es donde pensamos nosotros más allá del aquí y el ahora, en el cielo y en el infierno. Por eso estoy de acuerdo con este predicador que una vez dijo, debemos de predicar, los predicadores deben de ser como hombres moribundos que predican a gente moribunda, con los ojos puestos en la eternidad. Ciertamente el consuelo es aquí y el ahora, las promesas de Jesús son para ahora, pero también son eternas. Y es necesario, si queremos ser bíblicos, si queremos predicar todo el consejo de Dios como se nos manda y como se nos ordena, es necesario predicar las buenas nuevas y también predicar las advertencias que Jesús hacía. Vuelvo a repetir, hoy parece que son temas prohibidos en la iglesia moderna. Hablar del pecado, hablar de la depravación humana y hablar de las consecuencias eternas que tiene el pecado y el desdén al arrepentimiento y la fe que debemos poner en Jesucristo. Esto solamente es a manera de introducción. Vamos a leer el capítulo. Mateo capítulo 5 versículo 27. Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús está hablando de los temas prohibidos de la iglesia moderna hoy en día. Está hablando acerca del pecado. Continuamos en el verso 29. Vean cómo Jesús continúa con las consecuencias del pecado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está hablando, hermanos, en este sermón del monte, Jesús está hablando acerca de la ley de Dios. Y a través de la ley de Dios, Él está mostrando nuestro pecado. ¿Ok? Él está diciendo, si tú te crees libre de pecado porque no has adulterado, debes de considerar que hay pecado en ti, porque no solamente se peca con el acto o poniendo la mano sobre alguien, sino también se peca desde el corazón. Se peca en el interior, se peca en la mente y se peca en el corazón. Y ese es pecado. No es de la misma magnitud que el pecado hecho. Hay niveles de pecado, son diferentes. No trae la misma magnitud. Pero al fin y al cabo lo que Jesús quiere que nosotros entendamos es que es pecado. Unos versículos más atrás Jesús está tratando con la ira. Y Él les está diciendo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si tú te enojas, odias a tu hermano, ya lo has asesinado en tu corazón. Hay una gran diferencia, ciertamente, y quiero que reflexionemos en esto. Hay una gran diferencia entre odiar y hacerlo matar a tu hermano. Hay una gran diferencia. No son pecados de la misma magnitud, pero al fin y al cabo Jesús quiere darnos a entender que hay pecado en nosotros y que no somos libres de pecado. Solamente para ponerles en contexto, versos atrás estamos leyendo del 27 al 30, pero en el verso 20, antes de esta enseñanza, dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos, hermanos, eran hombres estudiosos y escrupulosos de la ley. Eran tan estrictos que ellos de un mandamiento hacían 30 mandamientos o 100 mandamientos de hombres. Ellos habían desvirtuado la ley. Y lo que Jesús está diciendo no quiere decir que nosotros seamos más estrictos que los fariseos, sino lo que Jesús está diciendo es que los fariseos habían rebajado la ley. Ellos decían, yo no he matado, soy un hombre justo. Ellos decían, yo no he adulterado, yo soy un hombre justo y limpio delante de Dios. Pero Jesús les enseñó que ellos habían rebajado la ley y que la ley que Él había dicho, que es alta, grande, magnífica e imposible de cumplir, ellos la habían hecho mínima. Jesús les dice a los fariseos, ustedes se creen justos porque no han hecho estas cosas, pero les digo algo, hay pecado en sus mentes y en su corazón.
Jesús desnudó la lujuria y el odio que había en el corazón de las personas religiosas de su tiempo. Y el punto es el siguiente, hermanos. Jesús quiere que nosotros nos demos cuenta que el pecado es una constante en todos nosotros. Seamos hombres, puede haber hombres morales, yo lo dije el domingo pasado, puede haber hombres moralmente buenos, pero delante de Dios no hay justo ni aún uno. Y el pecado está en nuestro corazón. Jesús comienza a abordar estos temas difíciles para la iglesia: el pecado, la depravación humana. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos al verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, esta es una advertencia tremenda. Esta es una advertencia directa. Les digo algo, hermanos, Jesús no habló del infierno de manera académica y diplomática. Jesús habló del infierno de manera directa, enfática, urgente. Tan urgente que en esta ocasión utiliza una hipérbole para darnos a entender que el infierno es terrible, hermanos. La hipérbole es una exageración. Y Jesús está exagerando en el sentido del pecado, de lo que debemos hacer o de lo que es preferible. Fíjense, volveré a leer. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Hermanos, ¿cuántos hemos pecado con nuestros ojos? Todos. Todos hemos pecado con nuestros ojos. Ahora, Jesús está diciendo que yo debo quitarme mi ojo cada vez que peque. Hermanos, ya estaríamos tuertos desde hace muchísimo tiempo. Una vez alguien se me acercó trayendo este pasaje y me lo leyó y me dijo: hermano, esta palabra está durísima. Quiere decir que yo tengo que quitarme mi ojo cada vez. Solamente tenemos dos ojos. Nuestros pecados rebasan, nuestros pecados de mente, de corazón y de vista rebasan, hermanos, eso. Jesús está dando una hipérbole, una exageración. Él está tratando de decirnos que hagamos lo posible por no ir a ese lugar. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Quiero que esto quede muy claro, hermanos. Jesús no está haciendo un llamado a la automutilación. Jesús no está haciendo un llamado a la automutilación. Y pensemos seriamente en esto, hermanos. Si nosotros quitamos el ojo que nos hace pecar, ¿estaremos libres de pecado por quitarnos un miembro de nosotros? Dice en el versículo 29, perdón, en el 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Los pecados que nosotros cometemos lo hacemos con los ojos y con las manos. Jesús en una ocasión enseñó que si tu ojo es bueno, todo tu ser es bueno. Por ahí entra, hermanos, el pecado, por nuestros ojos. Si nosotros, hermanos, nosotros nos quitáramos nuestra vista o nos quitáramos el ojo, ¿se acabaría el pecado que hay en nosotros? No. Si nosotros nos cortásemos esa mano que nos ha hecho pecar, ¿quitaríamos el pecado de nosotros? No. ¿Saben por qué? Porque el pecado habita en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, y no importa cuántos miembros podamos quitarnos, seguiremos teniendo pecados y siendo pecadores. Jesús enseñó: no hace daño lo que entra a nuestra boca, sino lo que sale, porque de dentro del corazón, cuando la Biblia habla del corazón, hermanos, no habla de un órgano que está latiendo simplemente. El corazón se refiere a lo más profundo de nuestro ser, lo que somos intrínsecamente. No hace daño lo que entra, dice Jesús, les enseñaba, sino lo que sale, porque de nosotros salen las avaricias, salen las fornicaciones, los adulterios, los odios, las inmundicias. Por lo tanto, hermanos, les hago esta pregunta para que quede claro esta
figura, esta hipérbole que utiliza Jesús, si nosotros nos mutilamos o nos automutilamos esos miembros que nos hacen pecar, ¿estaremos libres de pecado? No, el pecado está en lo más profundo de nuestro ser. Sería necesario extirpar nuestro corazón, nuestra esencia, nuestra naturaleza pecaminosa. Repito, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está diciendo una verdad monumental a través de una figura de exageración. Preferible es el dolor. Preferible es quitarnos uno de nuestros miembros. Es decir, es mejor hacer hasta lo imposible por evitar ir a ese lugar de tormento, de fuego y de llamas. Jesús está enseñando, hermanos, que hay pecado en nosotros. Desde el inicio del versículo 27 y más atrás, me gustaría invitarlo a que usted no solamente lea esta porción, lea desde atrás. Él está abordando que el pecado está en nosotros, pero también está enseñando algo. Si nosotros no hacemos caso o no tomamos con seriedad el pecado que hay en nosotros, hay consecuencias, y son consecuencias graves y consecuencias severas. Jesús vino a algo, hermanos, a la tierra. Jesús vino a un llamamiento al arrepentimiento y a la fe en Él. Una persona que no pueda ver su pecado, ¿de qué se va a arrepentir? Una persona que no pueda ver el pecado, no vamos a decirlo de manera superficial, porque hay pecados que son evidentes, ¿no? Hay pecados que son evidentes. Inclusive, hermanos, David en una ocasión oraba: Señor, te pido que me ayudes a arrepentirme de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que son evidentes, que lo hacemos con nuestros ojos, con nuestras manos, pero hay pecados, hermanos, que a veces nosotros no nos damos cuenta que están ahí. Y Jesús va en lo profundo. La predicación de Jesús siempre es profunda. La predicación de Jesús siempre es puesta con los ojos en la eternidad. Jesús está siendo profundo. No solamente pecas superficialmente, sino que pecas en la mente y en tu corazón, y esto tiene consecuencias monumentales, consecuencias graves. Que fuese mejor que tú entrases mutilado al cielo y no que te vayas enteramente a ese lugar de tormento, al lloro y el crujir de los dientes, al fuego eterno, a esa llama que nunca se apagará, a esa desolación, dice en Apocalipsis, a ese abandono total de la presencia de Dios, a esas tinieblas de afuera. Y no solamente a las personas que pecan visiblemente, dice Jesús, esto también va para aquellas personas que son religiosas. Vuelvo a repetir, un día vendrá mucha gente y dirá: no profetizamos, Señor, en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y yo les responderé: apartaos de mi presencia. Si hay algo que caracteriza al infierno, hermanos, es el castigo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Jesús hizo esta advertencia una y otra vez. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Inclusive nos dio una de las parábolas más maravillosas de todas. Y digo más maravillosas y también más terribles de todas. ¿Qué es lo que dice de repente el rico viendo a Lázaro en el seno de Abraham? Padre Abraham, permite a Lázaro mojar la punta de su dedo en agua y ponerla sobre mi lengua, porque estoy siendo terriblemente atormentado en esta llama. Hoy evitamos predicar esto.
Porque ciertamente hay algo que tengo que admitir: predicar sobre el infierno produce reacciones negativas. Sí, produce reacciones negativas, pero les digo algo, hermanos: Cristo no está preocupado en tu autorrealización como persona. Cristo no está preocupado en tu aquí y el ahora. Él te está diciendo que te arrepientas. ¿Y qué más dice? Dice el rico, pon a Lázaro, deja que moje un poco. Esto también es una exageración tremenda, hermanos. Imagínense estando en llamas, pidiendo un vaso de agua. No quiero una cubeta, no quiero un vaso de agua, solamente quiero que se moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua, porque esto que estoy viviendo es terrible. Esta predicación es negativa, puede ser negativa y puede causar efectos negativos, pero es una advertencia que como predicadores, que como ministros de la verdad, no podemos pasar por alto. Y después, que le dice el rico a Abraham: manda a Lázaro a mis familiares. Lázaro había muerto. Revívelo y mándalo a mis familiares para que les predique y no vengan a este lugar. ¿Qué le respondió Abraham? A los profetas tienen, óiganlos, oigan la predicación, oigan las advertencias. Necesitamos como predicadores hablar esto y dar la advertencia. Oigan las advertencias. Y le responde el rico que había muerto: pero si va uno de entre los muertos, van a creer. Si no escuchan a los profetas, a los predicadores, no se van a arrepentir, aunque algún muerto vaya y se les presente y les diga. A los profetas tienen, óiganlos. Hoy ya no hay profetas, pero hay predicadores que anunciamos esto, y es necesario anunciarlo, es necesario decirlo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. No es un llamado, repito, a la automutilación. Es un llamado a la conciencia de lo terrible que es ese lugar, que preferible es que llegues mutilado al cielo a que todo tu cuerpo de manera entera esté sufriendo y es echado al infierno. En este corto pasaje del Sermón del Monte, Jesús está enseñando acerca del pecado. Jesús está enseñando acerca de la profundidad del pecado que está arraigado en nuestra naturaleza, pero Jesús también está enseñando las consecuencias irreversibles del pecado. ¿Habrá una segunda oportunidad en el infierno? Porque hay una cima puesta y los que están de este lado no pueden pasar acá y los de acá no pueden pasar hacia acá. Es algo terrible, hermanos. Es algo tremendo. Y inclusive he hablado con muchas personas evangélicas. Es necesario que la iglesia hable de esto, que advierta de esto. Y si todo parece negativo, les voy a dar una connotación positiva de esto. Hablar del infierno puede causar una reacción negativa, pero les voy a dar una reacción positiva de esto. Hermanos, a los que han sido salvos por la gracia del Señor, a los que se han arrepentido y no solamente se repitieron una vez, como él lo probaba en algunos predicadores, haciendo una sola oración, no, a los que se han arrepentido y viven una vida de constante arrepentimiento. Les digo algo, no es que ustedes vayan a alcanzar la salvación ya fue alcanzada por Cristo, hermanos. Y debemos de estar gozosos y contentos porque se nos ha rescatado, hermanos. No solamente se nos ha consolado aquí,
Nosotros debemos de buscar el consuelo aquí. Hace una semana hablamos de cómo las Escrituras nos consuelan y vemos a Jesús ahí en el camino de Emaús. Debemos de buscar el consuelo aquí y ahora. Hoy mucha gente está pasando una situación difícil de enfermedad y debemos de buscar el consuelo aquí y el ahora. Pero hay un consuelo más grande y una eternidad donde estaremos gozosamente con Dios. Es el cielo, hermanos. Si nosotros hablamos del infierno, innegablemente vamos a hablar del cielo. Y debemos de estar contentos porque la gracia de Dios, inclusive la fe que nosotros tenemos, fue un don dado por Dios. Y esa fe que tenemos nos ha librado de estas consecuencias tan terribles. Del infierno, de ese lugar del lloro y el crujir de dientes, de las tinieblas eternas. Y hoy estamos con Cristo. Es como cuando predicamos acerca de la gracia, tenemos que predicar acerca del pecado, o viceversa, cuando predicamos del pecado, tenemos que predicar de la gracia. Hoy estamos hablando del infierno y tenemos que predicar también del cielo. Hemos sido rescatados para vida eterna, hermanos. ¿Qué tan terrible debe ser ese lugar? ¿Qué tan terrible debe ser ese lugar para Jesús enseñar a esto? Conclusiones, hermanos. El pecado debe ser tomado en serio. Debemos predicar el pecado. Debemos de predicar la depravación del hombre y debemos predicar las consecuencias eternas que esto trae. Predicadores, debemos de tomar la predicación en serio, predicar el pecado y sus consecuencias, las consecuencias eternas que esto trae. El infierno es visto como algo prohibido y primitivo el día de hoy, pero es algo que predicó Jesús. Y con esto termino, hermanos. Si hay un predicador digno, si hay alguien que no se equivocó en sus palabras, hoy tenemos muchos predicadores elocuentes, muchos predicadores. No carecemos de predicadores elocuentes, no carecemos de predicadores, hay muchos predicadores, pero hoy saben, hoy en día de qué es lo que se carece, hermanos. Hoy se carece de la verdad y de todo el consejo de Dios. Hermanos, a ustedes que me están viendo a través de esta pantalla, que son hermanos en la fe, y aquellos que me puedan ver y que no son hermanos en Cristo, es decir, que no han entregado su vida a Jesús, el pecado es serio. El pecado no está de manera superficial, está en lo profundo de la mente y de nuestro corazón y tiene consecuencias eternas y graves, gravísimas. Un fuego eterno, una llama que nunca se apagará, un lloro y crujir de dientes, un lugar donde habrán puesto una cima y no hay manera de salir. Corramos a Jesús. Confesemos nuestros pecados y démosle gloria al que nos dio consuelo en esta vida, pero también nos ha dado vida eterna y salvación de nuestras almas, hermanos. Vamos a orar. Padre, ayuda a que la iglesia hoy predique en pro de la verdad, del pecado y de sus consecuencias. Ayúdanos a ser valientes y a no predicar en pro de la inclusión y de la autoestima, sino a predicar la verdad. Hay un maestro de maestros, del cual aprendemos y del cual enseñamos, y ese es Jesús. Y Jesús habló del infierno más que del cielo. Y Jesús habló y su predicación era con gracia, era con amor, pero también había una advertencia. Y hoy estamos viendo la advertencia del infierno, de ese lugar donde habrá un lloro, donde habrá lamento y donde habrá una ira, un profundo enojo de los que estarán ahí crujiendo los dientes.
Te pido que nos des valentía a los predicadores y te pido que le des conciencia, que agudices la conciencia de los oyentes cuando abordemos estos temas, para que seamos conscientes del pecado, de las consecuencias de este, y para que también le demos gloria al Señor, porque nos ha librado a los que nos ha salvado de esa condenación eterna. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Hay solamente dos puertas, una puerta, un camino estrecho y una puerta ancha. La ancha conduce a la perdición y por ella muchos entran en ese lugar, y la estrecha es la salvación y la vida eterna. Ayúdanos a reflexionar, a ser conscientes y a tomar este mensaje, Señor, como una advertencia, no venida de alguien, sino venida de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el culto de esta hora y les invito a que juntos entonemos el himno número 91 como respuesta al mensaje que acabamos de escuchar. Himno número 91, alabado el gran manantial. Continuando con nuestro culto, hermanos, vamos a tener el momento de diezmos y ofrendas. Y les invito allí en sus lugares, en sus hogares, que busquemos en nuestras Biblias la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 12, que dice de la siguiente manera: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene,
no según lo que no tienen. Ofrendemos, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por nuestras ofrendas y porque nos ha permitido hacerlo conforme a su voluntad. Alabamos, oh Dios, tu santo nombre. Te damos a ti la gloria y la honra. Recibe, Señor, nuestras ofrendas que traemos delante de ti. Úsalas conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que lo han podido hacer. Pero también gracias te doy por aquellos que hoy no lo han podido hacer, suplicándote tu bendición para cada uno de ellos. Conforme a tu propósito, Señor, socorre, bendíceles, provee sus necesidades y ayúdales en Cristo Jesús, para gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Hermanos, gracias les damos a Dios porque nos ha permitido poder alabarle esta tarde, poder escuchar su palabra donde hemos escuchado las advertencias del pecado, donde así como hay noticias buenas, hermanos, también en la palabra encontramos noticias, entre comillas, que malas, que son la consecuencia de nuestro pecado, la consecuencia de nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y vamos a orar en estos momentos, dando gracias a Dios por estos momentos de bendiciones, estos momentos de privilegio que no muchos tienen, el conocer a Dios. Te alabamos, Padre eterno, te damos a ti gracias, gracias porque nos has permitido alabarte, glorificarte, escuchar tu palabra, estar en comunión contigo, Señor. En esta tarde, Señor, pongo en tus manos a tu iglesia, a tu pueblo. Sé que están pasando, Señor, problemas muy difíciles, angustias, tristeza, dolor. Pero te suplico, Señor, que fortalezcas su fe, que fortalezcas esa esperanza que hay en Cristo nuestro Señor, que seas con ellos, Señor, en todo momento, que mis hermanos puedan estar en comunión contigo, leer tu palabra, Señor, y estar en oración, fortalecidos, Señor, en ti. No permitas que se pierda ninguno de ellos en estos momentos de separación momentánea, que no podemos congregarnos, Señor. Pero sabemos que tú estás con ellos en todo lugar y en todo momento. Oro por ellos, Señor. Oro por sus vidas. Oro por sus familias. Oro por tu pueblo, Señor. Oro por tu iglesia, para que allá donde estés nos mantengas unidos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, con los versículos 24 y 25 de Judas, y la palabra del Señor dice: y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.